Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés en esta segunda semana. Bienvenidos a las actividades que se encuentran programadas para esta hora de clases. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora de clases, a lo que corresponde el tema número 2. Bien, en esta semana, obviamente, ustedes tienen ya habilitada una tarea correspondientes a esta semana y vamos a ver lo que tienen ustedes que desarrollar en función de la tarea. Tienen en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés. En la unidad número 5 gramática, con el subtema número 2 y vamos a ver cómo conjugar el presente simple, el verbo be, el verbo to be, ser o estar. Vamos a ver el presente simple, cómo nosotros lo podemos conjugar. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5 tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Una vez más, les recuerdo que solo lo que se encuentra remarcado de amarillo es de lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea para, obviamente, cada una de las semanas y en este caso en esta semana. ¿Qué es lo que dice? Desarrolla las siguientes actividades. Primero dice, describe cómo se conjuga el presente simple. Ustedes tienen que explicar cuáles son los pasos que necesitan para conjugar el presente simple. Obviamente eso lo van a hacer simplemente en español. Tienen que dar una explicación clara y concisa de cómo se conjuga el presente simple. La siguiente actividad dice, traduce al español las siguientes oraciones. Tenemos eat, drink too much coffee, tenemos we drink too much coffee y tenemos they drink too much coffee. Esas son las oraciones que ustedes tienen que traducir al español, las que ustedes tienen, las tres oraciones que se encuentran dentro de esta actividad. La siguiente dice, luego de traducir las oraciones del numeral 2, esto es de las tres oraciones anteriores, tienen que transformar a preguntas y responder afirmativa y negativamente. Y ya vamos a ver en esta clase cómo se transforman las oraciones a preguntas. Ya vamos a ir viendo todo este tema en función del desarrollo de las actividades correspondientes a este tema y a esta hora de clase. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea, eso es obligatorio que ustedes tienen que desarrollar, tal cual se encuentra determinado en este esquema o en este diagrama que ustedes tienen aquí. En el centro, obviamente, el nombre del establecimiento educativo. En la parte izquierda tenemos el nombre de ustedes, el curso al que pertenecen, la fecha, la materia, obviamente, a la que pertenece la tarea, el tema de la tarea y obviamente en la parte superior derecha tenemos week, que es la semana, número, a qué semana pertenece esta tarea. Es todo lo que tienen que hacer. Esta rotulación ustedes lo hacen en la parte superior de su hojita previo al inicio de las actividades. Una vez que ustedes han desarrollado la rotulación, a continuación proceden a desarrollar el contenido de su tarea y eso es todo lo que tienen que hacer. En función de que el contenido cumpla con los requerimientos que solicita la institución educativa, ustedes tienen adicionalmente a continuación que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y acá en la parte final justamente tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema cómo conjugar el presente simple correspondientes a la semana 2 de fecha 1 de junio del 2026. Esta tarea permite entregas justamente desde el 1 de junio, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2026, que tiene un tiempo bastante cómodo, bastante amplio para poder desarrollar la presente actividad. Una vez que se les ha explicado las instrucciones y las condiciones en las cuales tienen que desarrollar la presente actividad, vamos a continuación a iniciar con la explicación correspondiente al material de apoyo que se encuentra dispuesto en su aula virtual y que es materia del contenido, del contenido del temario correspondientes a esta clase.
Vamos a iniciar presentando y vamos a ver cómo se conjuga el presente simple. Saber emplear el presente simple en inglés no es solo conocer su estructura. Se debe entender también la forma adecuada para su conjugación correcta de los verbos en el presente simple o en el present tense. Entonces, aquí vamos a ver a continuación justamente cómo se lo hace. La conjugación del presente simple y vamos a ver con ejemplos. Y aquí vamos a ver el presente simple con el verbo, en este caso, to drink, que se traduce al español como tomar. Vamos a ver to drink. Y vamos a ver la forma afirmativa, vamos a ponerle en color amarillo. La forma negativa, vamos a ponerle en color verde. Y la forma interrogativa o la pregunta, vamos a ponerle en color rosado. Ahí tenemos los tres tiempos de conjugación en los cuales vamos a ir desarrollando este ejercicio en cuanto a la conjugación de to drink en el presente simple que se traduce al español como tomar. Para conjugar estos verbos, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Ya habíamos visto en clases anteriores. Nosotros tenemos que conocer cómo el agua, tenemos que conocer los pronombres personales. ¿Qué función tienen los pronombres personales? Ya habíamos hablado en clases anteriores. Reemplazan al sujeto o reemplazan al nombre. Es lo que hacen los pronombres personales. Yo puedo decir María es inteligente. Pero si yo le reemplazo al sujeto propio, en este caso que es María, yo le pongo con el pronombre personal ella y le digo ella es inteligente. Cuando utilizo yo un pronombre personal, ya sé o ya se sobreentiende de quién estoy hablando en la oración, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Primeramente, los pronombres personales. Los pronombres personales, obviamente, a su vez se subdividen para el singular y también para el plural. Los que pertenecen para el plural tenemos I, you, he, she, it. Hasta ahí tenemos para el singular. Eso quiere decir que el sustantivo que va a ir acoplado a estas oraciones que estén con este tipo de pronombres tienen que estar hablando solo de un objeto, de una cosa, de una persona, en singular. We y they corresponden al plural. Acá sí, el sustantivo que vayan a acompañar estas oraciones tienen que estar en plural, porque estamos hablando de varias personas. De tal manera que igual, de acuerdo al número gramatical para la conjugación, tenemos la primera, segunda y tercera persona. En el singular, la primera persona I, que se traduce como yo al español, you, que se traduce tú. Las terceras personas o la tercera persona tiene tres formas. Es he, es she y es it. He corresponde a él, sexo masculino. She corresponde a ella, sexo femenino. Y obviamente nos permite nombrar o determinar cosas, animales y sustantivos incontables. Es lo que nos permite hacer con it. Todos ellos tienen que estar en singular. We, obviamente, que se traduce como nosotros. Esto ya es la primera persona del plural. Y they, que es la tercera persona del plural, que se traduce como ellos. Entonces ahí nosotros podemos ver prácticamente la base de todo este proceso de conjugación. También son los pronombres personales. De ahí la siguiente etapa, la siguiente determinación, tenemos el verbo con el cual vamos a trabajar, que en este caso es drink, que es tomar. Por ejemplo, para la primera persona, cuando yo estoy hablando de mí mismo, digo, I drink too much coffee. ¿Cómo se traduce? Digo, tomo mucho café. Tomo mucho café. Si bien, obviamente ustedes dirán, pero primero está el pronombre personal I que se traduce como yo. Puedo decir, yo tomo mucho café. Cuando yo estoy hablando de la primera persona, en la conjugación de la primera persona, por lo general, en la traducción se va directamente sobre el verbo. Ya se sobreentiende el pronombre personal porque estoy hablando de mí mismo. Sería redundante decir yo tomo mucho café. Directamente me voy sobre el verbo y digo tomo mucho café. Esa sería la forma correcta en cuanto a la traducción. Cuando hablamos de la negación, a ese pronombre personal y a ese verbo, nosotros lo vamos a agregar el adverbio de negación que habíamos visto en clases anteriores. ¿Cuál es el adverbio de negación? El not. Con el not, cuando ustedes vean cualquier oración con el not, ya tienen que sobreentender que se está negando. Ahora, en la parte interrogativa, se invierte. Y obviamente
el verbo pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo en todas sus formas. A diferencia que en la afirmativa y en la negativa, primero está el pronombre y luego el verbo, acá no. Primero está, en este caso tenemos el auxiliar verbal do y luego tenemos el pronombre personal. Y de esa manera, obviamente, construimos una pregunta. Vamos a ver directamente sobre la forma afirmativa. Una vez que ya les he explicado cómo está constituido la negativa y la interrogativa, vamos a ir viendo cada una de ellas. Yo digo, I drink too much coffee, tomo mucho café. You drink too much coffee, tú tomas mucho café. He drinks too much coffee, él toma mucho café. She drinks too much coffee, ella toma mucho café. It drink too much coffee, esto toma mucho café o eso toma mucho café. We drink too much coffee, nosotros tomamos mucho café. They drink too much coffee, ellos toman mucho café. Ahí estamos prácticamente afirmando. Estamos indicando, estamos dando una afirmación que tal o cual en determinado tiempo hacen una determinada acción. En este caso, con el verbo. ¿Qué es lo que hace el verbo? Describe la acción. Prácticamente el verbo hace la acción. Entonces, en este caso, drink, que es lo que está, prácticamente es el verbo central dentro de esta oración y dice tomar, ¿no es cierto? Entonces, ahí obviamente es lo que está describiendo qué es lo que hace. Ahora, cuando yo quiero negar, de igual manera, primero van los pronombres personales. En este caso, drink se le utiliza, para drink se utiliza un auxiliar verbal. En este caso vamos a utilizar el auxiliar verbal do y das. Entonces ahí vamos a ver. Por ejemplo, digo, I do not drink too much coffee. No tomo mucho café. I do not. Yo puedo fusionar estos dos también. Cuando ya más adelante vamos a ver la contracción puedo fusionar, en el cual obviamente le fusiono con la N, elimino la O por el apóstrofe y le pongo la T, de tal manera que queda I don't drink too much coffee, mucho más fácil de pronunciar. I don't drink too much coffee. No tomo mucho café, estoy negando, ¿no es cierto? La siguiente oración, you do not drink too much coffee. Tú no tomas mucho café, igual estoy negando. Para la primera estructura de la tercera persona, aquí ya cambia la siguiente forma que tenemos, obviamente, recordemos que cuando nosotros vamos a conjugar las terceras personas, obviamente solo las terceras personas tienen su propia forma dentro de las estructuras del verbo, en este caso el auxiliar verbal do. Para las terceras personas, obviamente se utiliza el das. Primera y segunda persona el do, para las terceras personas el das. Por ejemplo, tengo he does not drink too much coffee. Él no toma mucho café. She does not drink too much coffee. Ella no toma mucho café. Y para el último, it does not drink too much coffee. Esto o aquello no toma mucho café. Aquí venimos, obviamente, ya para el plural. Yo digo we do not, obviamente, y ya saben, ese does, obviamente, solo funciona para las tres personas de la tercera persona. He does, she does, it does. Solo para esas personas se utiliza el does. Para el we y they, obviamente correspondientes al plural, se vuelve a utilizar el do. Yo digo, we do not drink too much coffee. Nosotros no tomamos mucho café. Y they do not drink too much coffee. Ellos no toman mucho café. Ahora, esto con la parte negativa estoy yo negando. Vamos a la parte interrogativa. En función del auxiliar verbal, tanto el do como el das, obviamente, cambian de posición para la interrogación, pues el auxiliar verbal, tanto el do como el das, pasa a ser primero y los pronombres personales pasan a ser segundo. Y les digo, do I drink too much coffee? Dice, ¿tomo yo mucho café? La siguiente, do you drink too much coffee? ¿Tomas tú mucho café? Does he drink too much coffee? ¿Toma él mucho café? Does she drink too much coffee? ¿Toma ella mucho café? Does it drink too much coffee? ¿Toma aquello mucho café? Do we drink too much coffee? ¿Tomamos nosotros mucho café? Estoy haciendo una pregunta. Y por último, do they drink too much coffee? ¿Toman ellos mucho café? Y ustedes pueden ver que en este caso el do y el das como auxiliar verbal
van a ir primero y los pronombres I, you, he, she, it, we, you y they obviamente van a ir en segunda posición. El resto de la oración se mantiene como tal, una vez más recordándoles que cuando nosotros estamos construyendo oraciones interrogativas en inglés, el signo de interrogación. El signo de interrogación solo se le coloca hasta el final de la oración. No se hace como en el español, que se le coloca al principio y al fin. No, en inglés solo se coloca hasta el final. Por eso ustedes pueden ver en todas las oraciones interrogativas que el signo de interrogación se va solo hasta el final. Aquí nosotros hemos podido ver, obviamente, la conjugación del presente simple con el verbo to drink, que es tomar, tanto en afirmativa, en negativa y también en interrogativa. Vamos a ver a continuación cómo usar el verbo to be en el presente simple en inglés. Vamos a ver cuáles son las características. El verbo be se traduce como ser y estar. El verbo be equivale a dos verbos distintos en español, ser y estar. Por ejemplo, be happy, ser feliz. Be a teacher, ser profesor. Be German, ser alemán. Be ready, estar listo. Be tired, estar cansado. Be crazy, estar loco. Entonces ustedes ven. La traducción facilita cuando ustedes vean be, obviamente o sea, con un verbo, o sea, con un adjetivo, como en este caso de happy. Este be obviamente se traduce al español como ser. Directamente como ser se traduce ser. Obviamente tienen que acompañarle con el complemento, en este caso que tengo aquí un adjetivo, happy, feliz. Be happy, ser feliz. Be teacher, ser profesor. Be German, ser alemán. Be ready, estar listo. Be tired, estar cansado. Be crazy, estar loco. Y de esa manera, obviamente, nosotros podemos ver cómo el verbo be se traduce como ser, pero también se traduce como estar. Esas son las dos traducciones. ¿Cómo conjugar el verbo be? Como ya hemos visto anteriormente, los verbos normales se conjugan en el presente simple de una forma muy simple, añadiendo una S para he, she, it, pero el verbo be es diferente. Vamos a ver justamente acá el verbo be y su conjugación. Y aquí nosotros podemos observar justamente, tenemos los personal pronouns, tenemos el verb be y tenemos la contracción de ellos. Por ejemplo, en la primera persona, yo digo I am, yo soy, estoy. You are, tú eres, tú estás. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son, ellos están. He is, él es, él está. She is, ella es, él está. It is, esto es, esto está. Aquí obviamente tenemos un poco de desorden. Esto nos permite a nosotros irnos, obviamente, grabando de mejor manera cada uno de estos pronombres personales y el verbo be. En cuanto a la contracción, ¿qué es lo que pasa? Simplemente la contracción es la fusión, tanto del pronombre como de la forma del verbo be en una sola fuerza de voz. De tal manera, obviamente que eso se lo hace a través de un apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? Es la comita que ustedes pueden observar entre letras que están fusionadas dentro de estas contracciones. Por ejemplo, de I am, yo digo I'm, un solo golpe de voz. De you are, your. De we are, we're. De they are, they. De he is, his. De she is, perdón, she's. Y de it is, its. Y ahí nosotros tenemos las contracciones. I'm, your, we're, their, his, she's, its. ¿Qué cambia ahí en función de la traducción al español? No cambia nada. Sigue siendo lo mismo. I am significa yo soy, yo estoy. I'm significa lo mismo. You are se traduce como tú eres, tú estás. Your significa lo mismo. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Sigue significando lo mismo. ¿Qué es lo que nos permite la contracción? Que el diálogo solamente dentro del idioma inglés sea más fluido, sea más práctico en el momento de desarrollar una conversa, cualquier tipo de acción. ¿Dónde se utilizan las contracciones? Las contracciones solo se utilizan cuando la conversación es de carácter informal, cuando son guiones de telenovelas, cuando son guiones de películas, cuando estamos chateando entre amigos, cuando estamos conversando en la calle entre amigos, ahí se utiliza ese tipo de contracciones. Cuando son documentos de carácter formal,
sean como escritos, oficios, solicitudes, ahí nosotros no podemos utilizar contracciones. Cuando los documentos son formales, ahí tenemos que utilizar la forma larga, la long form. Eso quiere decir el pronombre por separado y el verbo to be por separado, y así sucesivamente con el resto de estructuras gramaticales. No se puede contraer cuando tenemos documentos de carácter formal. Eso como una regla adicional. En cuanto a contractions, las contracciones son dos palabras combinadas que se juntan con un apóstrofe, que es la coma, y hemos visto. Y has aprendido la palabra, por ejemplo, don't. Esta palabra es la combinación de el auxiliar verbal do más el adverbio de negación not. Fusionado do y not obviamente dan origen al don't, que significa lo mismo. Simplemente está fusionado para una mejor fluidez en el idioma. El verbo be tiene varias contracciones, por ejemplo, en oraciones, por ejemplo, you are big. Es exactamente igual decir you're big. Es opcional usar las contracciones, pero aprenderlas porque son muy comunes y necesarias dentro del idioma, porque son comunes y van a ser siempre cotidianas en momento de escucharlas, especialmente en una conversación informal. Por ejemplo, tenemos aquí, yo digo I am, yo soy o yo estoy. I'm significa lo mismo, yo soy, yo estoy. Yo digo I am young, soy joven. O puedo decir I'm sad, estoy triste. Las dos significan lo mismo. Tanto I am como I. Las dos obviamente tienen la misma estructura. You are como you're. Se traduce como tú eres, tú estás, ustedes, usted está, ustedes son, ustedes están, vosotros sois, vosotros estáis, dependiendo este you para qué género o número de persona esté determinado. Recordemos que tenemos dos you, el you para el singular y el you para el plural. Por eso tenemos para el singular, tenemos tú eres, tú estás, ustedes, usted está. Para el plural, ustedes son, ustedes están, vosotros sois, vosotros estáis. Por ejemplo, aquí tenemos you are afraid. Eres un amigo. You are afraid. O puedo decir you're crazy. Estás loco. Obviamente ustedes pueden ver cómo obviamente fluye tanto mucho más fácil utilizando con la contracción. Tenemos la siguiente, tenemos we are como we're. We are, la forma larga, we're, la contracción. Ambos obviamente se traducen nosotros somos, nosotros estamos. Por ejemplo, yo puedo decir we are here, estamos aquí. O puedo decir we're students, somos estudiantes. Cualquiera de las dos obviamente están correctamente escritos. Tenemos la siguiente they are o como también como their. They are, la forma larga, their, la contracción. Se traduce en el español como ellos son, ellos están. Por ejemplo, yo digo la primera oración, they are tired, están cansados. O puedo decir, they brothers, son hermanos. Ustedes pueden ver, la primera they are, la forma larga, la segunda la contracción their. Ahí tenemos la siguiente estructura. Con el siguiente pronombre personal tenemos he is como his. He is, la forma larga, his, la contracción. Ambos se traducen al español como él es o él está. Por ejemplo, yo en la forma larga yo digo he is a doctor. Él es un doctor. O puedo decir he's ill. Está enfermo. Entonces, esa es la forma contraída. Entonces, ahí ustedes pueden ver. Con she, aquí tenemos she is y también tenemos she's. She is la forma larga, she's la contracción. Ambas se traducen al español como ella es o ella está. En la forma larga yo digo she is pretty. Ella es guapa. O puedo decir con la contracción, she's in the car. Ella está en el coche. Cualquiera de las dos están correctamente utilizadas. La siguiente con it is. Tenemos aquí la forma larga, it is. La contracción, it's. Ambos se traducen al español como es o está. Ya saben, este it solo nos permite determinar cosas, animales y sustantivos incontables. Por ejemplo, yo digo, it is in the box. Está en la caja. Estoy hablando de un objeto, de una caja. Está correctamente utilizado. It's easy. It's easy. Dice, es fácil. Fácil, easy es un sustantivo incontable, porque la facilidad no se puede contar, ¿no es cierto? Es un sustantivo incontable. Ahí está correctamente utilizado. It's easy. Es fácil. Entonces ahí nosotros podemos ver.
cómo utilizar tanto la forma larga como las contracciones en diferentes conjugaciones, en diferentes oraciones simples en relación al presente simple. ¿Cómo formar oraciones negativas con el verbo to be? Es importante. ¿Cómo negamos? ¿Cómo negamos? No, no siempre nosotros vamos a estar afirmando. Hasta ahora hemos estado formando oraciones afirmativas con el verbo be. Para crear oraciones negativas solo hay que añadir el adverbio de negación not y se acaba el lío. Ahora, ¿dónde se le agrega el adverbio de negación? El adverbio de negación tiene que estar después del verbo to be. Entonces, de ahí, obviamente, tenemos, por ejemplo, ustedes pueden ver el I am not, you are not, we are not, they are not, he is not, she is not, it is not. Después de am, are, is, obviamente está el adverbio de negación not. ¿Qué es lo que nos dice? I am not tired. No estoy cansado. Estoy negando. I am not tired. We are not a friend. No eres un amigo. We are not ready. No estamos preparados. They are not here. No está aquí. He is not crazy. No está loco. She is not an actress. No es actriz. It is not easy. No es fácil. Y así obviamente estamos ¿qué? Con el not, obviamente estamos negando. I'm not, are not, is not. Y de esa manera se construye la negación sumamente fácil. Simplemente añadiéndole después del verbo el adverbio de negación no. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y por último, vamos a ver en función de las contracciones. Vamos a ver cómo se forman las contracciones justamente acá. Y tenemos dos formas de contraer. Tenemos ya vamos a ver cuáles son. Y obviamente, pero tenemos dos formas. Ya vamos a ver. En cuanto a las contracciones, tenemos la opción de juntar el sujeto con el verbo, eso es el pronombre con el verbo, o también el verbo con el adverbio de negación. Esas son las dos formas que vamos a contraer. Ambas opciones son comunes y quieren decir exactamente lo mismo. A continuación vamos a ver las posibles contracciones en negativo. Y aquí tenemos la forma larga, tenemos I am not, you are not, we are not, they are not, he is not, she is not, it is not. Ustedes pueden observar que están tres tiempos, pronombre, verbo y adverbio de negación. En la primera forma de contracción, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos en color verde, como se ha fusionado, el pronombre personal más el auxiliar verbal. Y tenemos del I am, I'm, del you are, your, del we are, we're, del they are, their, del he is, his, del she is, she's, del it is, its. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente I am not, perdón, la contracción I'm not, you're not, we're not, they're not, he's not, she's not, it's not. Eso, obviamente, lo que ustedes pueden observar en verde es la contracción, la unión del pronombre personal más el verbo to be. Pero hay otra forma de contraer, hay otra forma de realizar esta contracción, que es el verbo con el adverbio de negación. Y como simplemente tenemos tres auxiliares verbales, el am, are y el is, es mucho más fácil que el anterior. Pues en la primera persona, en el am, cuando yo voy a hablar de mí mismo, ahí no existe este tipo de contracciones. Se mantiene en la misma contracción, el I'm not. Para la segunda persona, aquí sí, obviamente se fusiona el are más el not y da origen al are. El is más el not da origen al isn't y eso es todo. Por ejemplo, en la primera, you are not, la contracción sería you aren't. Si ustedes pueden ver, el pronombre personal se queda suelto. Para el we are not, tenemos we aren't, el we se queda suelto. Para el they are not, tenemos they aren't, el they se queda suelto. He is not, he isn't, el he se queda suelto. She is not, she isn't, el she se queda suelto. It is not, el it isn't, el it se queda suelto. Y de esa manera, obviamente, tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos las oraciones de ejemplos. Tenemos I'm not tired, you are not tired, o pueden decir you aren't tired. We are not tired, o también pueden decir we aren't tired. Cualquiera de las dos formas, cualquiera de las dos contracciones. They're not tired, o también pueden decir they aren't tired. He's not tired, o también pueden decir he isn't tired. She's not tired, o también pueden decir she isn't tired. It's not tired, o también pueden decir it isn't tired.
ustedes pueden observar aquí las dos formas de contracción y obviamente también los ejemplos cómo obviamente van desarrollándose con cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo formar preguntas con el verbo to be? Es sumamente facilita. Para formar preguntas con el verbo be, simplemente invertimos la posición del pronombre con el verbo, nada más. Por ejemplo, para convertir la oración I am tired en una pregunta, primero se coloca el verbo y luego el pronombre personal. Y digo am I tired y obviamente al final el signo de interrogación. Entonces, cuando hablamos question with be, preguntas con el verbo be, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, aquí tenemos cats are a bill. Yo quiero hacerles una pregunta. El verbo pasa a ser primero y obviamente el sujeto pasa a ser segundo. Y el resto de la oración queda igual y obviamente en la parte final el signo de interrogación. ¿Are cats a bill? Estoy haciendo una pregunta. Y ahí ustedes tienen la fórmula para poder transformarles a preguntas. Por ejemplo, aquí tenemos am I diet? Estoy muerto. Estoy haciendo una pregunta. Am I dead? I, perdón, am I dead? Estoy muerto. Tenemos are you real? ¿Eres real? Are we friends?